Amén. ¿Cuántos tenemos esa esperanza viva, hermano? Así que, hermano, duerma tranquilo, porque estamos en las manos de Dios y de ahí nadie nos arrebata. Vamos a orar, hermano. Vamos a incluir estas peticiones de oración y vamos a pedirle a Él nos entregue su palabra. Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, al presentarnos ante ti, lo hacemos como hijos a los que tú, Señor, has redimido a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Tenemos esa confianza de que estamos seguros en tus manos. Señor, queremos pedirte que tú bendigas cada una de estas peticiones de oración que son enviadas. Bendice, Señor, a cada una de las situaciones que están aconteciendo en la vida de tu pueblo. Hay situaciones de mucho dolor, de mucha enfermedad en los cuerpos de mis hermanos. Pero tú, Señor, has prometido en tu palabra sanarnos, limpiarnos de toda dolencia. Y por los méritos de Cristo, por sus llagas, nosotros nos declaramos sanos. Igualmente, Señor, tú sabes que hay necesidades económicas y materiales que viven tus hijos. Pero de igual manera queremos pedirte que tú abras las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobreabunde. Señor amado, confiamos en tus promesas, confiamos en tus verdades y ahora descansamos completamente en tus cuidados. Oramos también para que tú traigas la paz a los hogares, la reconciliación entre los matrimonios. Señor, ahí donde hay diferencia, trae la paz, trae la humildad y la sencillez para que el corazón de los esposos se vuelvan nuevamente. También el corazón de los hijos a los padres. Haz que tu Espíritu Santo acomode la verdad y eso sea lo que determine las acciones de tus hijos. También, Señor, te pedimos nos entregues tu palabra. Háblanos, porque tu pueblo escucha. Háblanos, Señor. Inquiétanos a hacer siempre tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna. De los que están en este lugar, como de los que a través de la radio van a escuchar este mensaje o el internet. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Este día nos corresponde iniciar el estudio del capítulo número 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Nos dice así la palabra de Dios: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro
que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Hermanos, como lo he mencionado en otros estudios anteriores, nos encontramos en toda una sección que en este Evangelio de Juan se denomina el libro de los signos. Y se llama el libro de los signos porque corresponde a todo un segmento dentro de este evangelio donde se encuentran agrupados los 7 signos o los 7 milagros de este evangelio de Juan. Y como es usual del escritor de este evangelio, el hermano lo que va haciendo para conectar una narración con otra es que va atrás y adelante, atrás y adelante. Conecta lo que ya narró y nos anticipa lo que viene adelante. Y ya vamos a ver, hermanos, cómo se ve claramente esa conexión entre ir atrás y adelante, ir de lo que él ya contó para conectarlo o anticiparnos a lo que viene por delante. Recordemos, hermanos, que toda esta narración que hemos visto y que terminamos la semana pasada se ha dado en el marco de la celebración de la fiesta de las cosechas o fiesta de los tabernáculos. Y esa sección comenzó allá en el capítulo 7, cuando los hermanos de Jesús estaban presionándolo para que subiera a Jerusalén, se diera a conocer y así finalmente iniciar ese proceso de glorificación. Pero Jesús, hermanos, les dice que su tiempo no es el tiempo de ellos. O dicho de otra manera, el tiempo de Jesús es distinto al tiempo de los hombres. Pero esa sección que comenzó en el capítulo 7 y que, como ya le dije, tiene el trasfondo de la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cosechas, termina cuando en el último gran día Jesús sana a un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Y esa sección va también a concluir con el rechazo de la dirigencia judía hacia Jesús. Entonces usted puede ver que pasamos por el capítulo 7, parte del 8, el 9, y todo eso, hermanos, está en el marco de la celebración de la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cosechas. Pero en el capítulo 10 nos estamos adentrando a otra fiesta judía. Es la fiesta del Hanukkah o la fiesta de la dedicación. Y esta fiesta, hermanos, se celebra en el mes de diciembre, que es el momento cuando se conmemora la purificación del templo de Jerusalén a través de la familia de los macabeos. Ahora, entre la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Hanukkah, lo que existe, hermanos, es un intervalo de 3 meses, porque la fiesta de las cosechas o la fiesta de los tabernáculos comienza en el mes de septiembre, octubre, porque recuerde que el calendario judío es un calendario de tipo lunar, a diferencia de nuestro calendario, que es un calendario de tipo solar. Y solamente, hermanos, para que veamos el escenario en el que nos vamos a encontrar en este capítulo 10, le invito para que usted lea el versículo 22 de este capítulo 10.
Dice, por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y vea lo que dice, era invierno, porque precisamente en el mes de diciembre, hasta más o menos la segunda, tercera semana de febrero, es el periodo invernal en las tierras de Medio Oriente. Pero dice el verso 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y ahí le rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Jesús le respondió, ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Entonces usted puede notar que este capítulo 10 se encuentra en el marco de la celebración de la fiesta de la dedicación, conocida popularmente con el nombre de Hanukkah. Ahora, ¿por qué le menciono esto, hermanos? Porque como ya le dije, entre la fiesta de los tabernáculos, que comienza más o menos en septiembre, octubre, hasta la fiesta de la dedicación, que es en diciembre, hay más o menos 3 meses. Entonces la pregunta que uno se hace es, lo que Juan nos está planteando en este capítulo 10 es una continuación de un relato cronológico de Jesús desde la fiesta de los tabernáculos hasta la fiesta de dedicación. Es decir, que Jesús pasó septiembre, octubre, noviembre y diciembre en Jerusalén. ¿O es que cuando terminó la fiesta de los tabernáculos, Jesús regresó a Galilea y después regresó en el mes de diciembre a la fiesta de la dedicación? ¿O es que Jesús permaneció, por decirlo así, el último trimestre para nosotros en Jerusalén? Y si eso es así, debemos de tomar en cuenta cómo terminó el capítulo 9. Los judíos quieren matar a Jesús. Entonces, ¿cómo Jesús sobrevivió a esas intenciones de asesinato que los judíos tenían hacia él? ¿O es que acaso el Evangelio de Juan lo que nos quiere marcar es una línea teológica más que cronológica? Es decir, entre la narración del ciego que recibió sanidad y ahora la alegoría del relato del pastor y las ovejas, que es la que Jesús va a contar. ¿Por qué es importante hacer esta mención? Porque si uno lo compara con los evangelios sinópticos, uno se va a dar cuenta que Jesús, hermanos, si habrá ido a Jerusalén dentro de las evidencias que muestran los sinópticos, fue como 1 o 2 veces a Jerusalén. Pero en el Evangelio de Juan lo que estamos notando es que Jesús prácticamente que desarrolla su ministerio en Jerusalén. Pero en realidad, hermanos, si uno se pone a pensar y lee cuidadosamente el relato, uno se va a dar cuenta que a Juan no le interesa mostrar una línea cronológica, no le interesa demostrar si Jesús pasó o no pasó el último trimestre de ese año en Jerusalén, sino que lo que a Juan le interesa demostrar es que hay una relación teológica en cuanto al suceso que aconteció con la sanidad del ciego y las palabras que Jesús va a decir ahora en este capítulo número 10. Ahora, como usted ya lo notó, en todo este relato vamos a encontrar una serie de personajes que se presentan ahí. Se habla del pastor o el buen pastor, se habla del asalariado, o se va a hablar del bandido, del ladrón, del trepador. Se habla también, hermanos, de las ovejas. Se habla también de las que no son ovejas de su rebaño. Es decir, todo este relato tiene que ver con esa realidad: pastor, oveja, pastor, oveja. Pero en esa relación hay protagonistas y hay antagonistas.
El protagonista tiene que ver, hermanos, con los personajes principales de la narración. Los antagonistas son los opositores. Y para no darle vuelta a este asunto, hermanos, vamos a comenzar a hablar acerca de algunas cosas. Por ejemplo, en esta alegoría se nos habla de la puerta. Entonces, ¿quién es la puerta de la que se está hablando en el pasaje? Vea lo que dice el versículo 7. Por eso volvió a afirmar: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Entonces Jesús está diciendo: yo soy la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas es el protagonista. ¿Quién es el antagonista? Todos los que vinieron antes de mí, dice el verso 8, eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. ¿Quién es el antagonista? Lo que ahí Jesús llama bandidos, trepadores y ladrones, hablando acerca de la misma persona. Se habla también acerca del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? La misma alegoría nos dice su identidad. Versículo 11: yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él es el protagonista. Ahora veamos el antagonista, es decir, el opositor. Se encuentra en el versículo 12. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Entonces ve el contraste. Está el buen pastor, está el trepador, está el buen pastor y está el asalariado. Hagámonos la pregunta: ¿quiénes son las ovejas? Las ovejas son los que creen en Jesús. Ellos son parte del rebaño de Jesús. Veamos lo que dice el versículo 26. Y aquí comienza con el antagonista, porque los que no son el rebaño de Jesús son los dirigentes judíos. Dice el versículo 26 del capítulo 10: pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Entonces, el rebaño antagónico son los que no creen, los que no lo siguen, porque no son del rebaño de Jesús. Dice el versículo 27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Entonces usted puede notar que todo este capítulo 10, y lo vamos a ver protagonistas y antagonistas. Vamos a ver los protagonistas, que son el Señor Jesús, sus ovejas y los ayudantes del Señor Jesús. Y vamos a descubrir quiénes son los ayudantes del Señor Jesús. Entonces, lo que hay ahí, hermanos, en esos contrastes que yo he señalado entre protagonistas y antagonistas, es que Juan quiere revelar una verdad, y es esta: que hay un contraste entre lo verdadero y lo falso, entre quienes son conocidos por Jesús y quienes no lo son, entre quienes oyen y obedecen y quienes no lo hacen, entre el buen pastor y el asalariado. Ahora, ¿por qué es importante hacer esa aclaración que estoy haciendo en estos momentos? Porque ya le dije que el evangelio de Juan es un evangelio que en esta sección del relato de los signos va en una narración que va adelante y hacia atrás, va adelante y hacia atrás. Retrocedamos un poquito hacia atrás en este capítulo 10. ¿Quién es el que escuchó la voz del buen pastor y recibió la sanidad? Fue el ciego, ¿verdad? ¿Quién fue el que oyó la voz del buen pastor y la rechazó? Los judíos, los dirigentes, los que le dieron la espalda, los que no son parte de su rebaño. Entonces, este capítulo 10
es como una especie de bisagra que nos abre en dos lados, entre el relato que ya se contó de la sanidad del ciego y lo que va a venir a continuación de este capítulo número 10. Pero es importante que tengamos ese marco, hermanos, porque al leer este capítulo 10 uno diría, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que se dijo anteriormente de la sanidad del ciego. Y es todo lo contrario, tiene mucho que ver. Porque Jesús, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, ¿qué dijo Jesús? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora la figura cambia a la figura de pastor, que dice que sus ovejas siguen a Jesús. Y si la siguen es porque el buen pastor les da vida. Entonces vea que hay una similitud, es decir, hay una conexión en el relato. No hay un quiebre como algunos dicen. Es todo lo contrario, hay una continuación de la intención teológica que Juan nos quiere demostrar. Bien, vamos a comenzar entonces con el versículo número 1. Y esta es una descripción bien interesante. Dice el 1: les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. En la época, hermanos, las ovejas eran resguardadas en una especie de redil hecha por piedras. Normalmente, hermanos, estas se colocaban casi enfrente de una vivienda, especialmente en las áreas rurales. Había como una especie de patio delantero. Y el pastor lo que hacía es rodear su patio delantero con piedra. Y las ovejas estaban ahí resguardadas. Pero solamente había una puerta de acceso, que era la puerta principal. Entonces lo primero que Jesús dice es: les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, es decir, el que no entra por la puerta, Jesús lo identifica como un trepador, como un ladrón y como un bandido. Ya hemos dicho que la puerta está haciendo una referencia a Jesús y que el rebaño, las ovejas, son el rebaño de Cristo. Es decir, todos los que hemos creído en Jesús somos ovejas de Jesús. Amén, hermanos. Somos el rebaño de Jesús. Pero note lo que Jesús está diciendo acá, que para acercarse al redil debe de haber un proceso, y ese proceso incluye entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? La puerta es Jesús. Es decir, que la única manera en que alguien se puede acercar al rebaño de Jesús es que entre por la puerta del redil. Y esa puerta, como ya lo vimos, es Jesús. Es decir, hay un proceso debido para acercarnos a las ovejas de Jesús, a la grey del Señor. Eso a nosotros, hermanos, nos dice algo muy importante, porque vivimos en una época donde mucha gente se hace llamar pastor. Mucha gente se autodenomina pastor, pero no han entrado por la puerta. No han entrado por la puerta que es Cristo. No han entrado por el debido proceso de ingreso al redil para entrar en contacto con la grey del Señor. Porque la grey es del Señor. Sin embargo, hermanos, Dios le permite a algunas personas poderse acercar a su grey. Estos son ayudantes del buen pastor, o dicho de otra manera, son pastores a quienes el Señor les ha dado la oportunidad de entrar por la puerta y tener acceso a las ovejas. Estos que han entrado por la puerta han entrado en el debido proceso. Jesús los reconoce como personas autorizadas para entrar en contacto con la grey que Él mismo compró a precio de sangre. Sin embargo,
Hay personas que se saltan ese proceso. Y no solo se saltan el proceso, sino que literalmente Jesús los llama trepadores. Y eso lo vamos a ver a continuación. Cuando Dios, hermanos y hermanas, le permite a una persona acercarse a su grey, es porque Jesús ha dado la autorización. Si Jesús no da la autorización para acercarse a la grey, cualquier intento de acercamiento solamente puede venir de un trepador, de un ladrón y de un bandido. Usted sabe que en las iglesias es bastante común el tema de las divisiones, pero las divisiones son el resultado de personas que no entran por la puerta, es decir, que no tienen un verdadero llamado al ministerio de parte del Señor Jesús. Ellos simplemente quieren llenar un vacío o una necesidad, o alguien les ha dicho que predican bien, que tienen cualidades de pastor, y entonces lo que ellos hacen no es entrar por la puerta, se impacientan, y al impacientarse trepan el muro, y lo que quieren hacer es robarse un cierto número de ovejas. Pero ¿cómo es que una persona llega al ministerio? ¿Cómo es que Jesús a alguien le autoriza acercarse a su grey, acercarse a su rebaño? Para eso no hay que perdernos mucho. Usted sabe que allá el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, él dice que, hablando acerca del tema de los ministerios, dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y más adelante dice: él mismo, hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero note lo que Efesios está diciendo: él los constituyó. Es decir, la única manera en que un hombre puede acercarse a la grey de Jesús es porque Jesús lo constituya. ¿Y por qué Jesús permite que ciertos hombres se acerquen a la grey de Él? La misma carta a los Efesios lo dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo. Pero note esto: ¿quién da el pase para entrar al redil? Solo Jesús. Entonces, hermanos, esto de ser pastor no es, hermanos, como le repito, una iniciativa de una persona que diga: bueno, yo como me fue mal en la vida, no estudié, no trabajé, de pastor me voy a tirar. Y se sabe que hay gente que hace eso, ¿verdad? Otros hermanos que tienen problemas de estima, tienen serios problemas psicológicos, de repente salen con la idea de hacerse pastores. Y no es, hermanos, porque tengan un verdadero llamado, no es porque Jesús los haya constituido, no es porque Jesús les haya permitido acercarse a su redil. Entonces, Jesús tiene que acreditar a una persona para poder acercarse al rebaño. Vea esto: cuando Jesús va a buscar a Pedro después de la traición, usted recuerda la famosa pregunta de Jesús. Jesús le preguntó: Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, o hijo de Juan, dice otra versión, ¿me amas? Y usted sabe la respuesta: sí, Señor, tú sabes que te amo.
¿Y qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos. Jesús le está dando el permiso a Pedro. Jesús le está dando la autorización a Pedro para acercarse a su redil. Pero si no le da ese permiso, Pedro no hubiese tenido el alcance que Dios le permitió tener. Entonces muchos desean acercarse al rebaño de Jesús para robar y trasquilar a las ovejas y buscar sus propios intereses. Por eso es que es muy común el tema de las divisiones en las iglesias. Y son comunes las divisiones en las iglesias por los trepadores. ¿Y quiénes son los trepadores? Gente que de alguna manera tiene algún tipo de confianza en una congregación y valiéndose de esa confianza, roba las ovejas. Y al robar las ovejas, hermanos, lo que ellos están haciendo es ver cómo las trasquilan. Y Jesús los ha identificado como trepadores, ladrones y bandidos. Por eso es que Pablo muy bien decía que había muchos predicadores que lo hacían o se las daban de pastores por diferentes razones. Algunos, dice Pablo, predican a Cristo por rivalidad, otros por envidia, otros por ganancias deshonestas. Pero note, no todo, hermano, el que se hace llamar pastor es pastor. El que es pastor es porque Cristo lo instituyó como pastor. Y por eso es que lo importante del llamado al ministerio, cubrir la posición de pastor, no debe de ser porque no hay a quien poner o porque yo quiero ser pastor. Hay gente que, hermano, la Biblia dice: el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero una cosa es que usted lo desee y otra cosa es que Dios quiera que usted sea pastor. Entonces, ¿cuál es la forma de llegar al redil? ¿Cuál es la forma de convertirse en el ayudante del pastor principal, que es Jesús? Que Dios te llame, que Dios te dé permiso. Y solamente hay una puerta de entrada, y esa puerta es Jesús. Y si Jesús no te abre la puerta para acercarte a su redil, entonces solamente te queda un camino, mijo: que seas trepador, mañoso y bandido. Y de esos, hermanos, en las iglesias hay muchos. Usted lo sabe. Por eso es que las divisiones son muy comunes, porque de repente alguien comienza a acercarse a la ovejita desde el muro. Ay, qué bonita esta ovejita, y la ve con signos de dólar, y la ve, hermanos, como: ya voy a formar mi propia iglesia. Pero, hermanos, la iglesia no es de ningún pastor humano. La iglesia es del príncipe de los pastores, porque fue él el que murió por ella en la cruz, hermano. Entonces, vea lo importante del proceso y del llamado. El llamado y el proceso es importante. Si Jesús te dice en la puerta: fulano, ven, apacienta mis corderos, Él le va a abrir la puerta para que usted se acerque a las ovejas de Jesús, no las suyas. Pero si Jesús no le abre la puerta, no lo intente, porque entonces se va a convertir, como dice el mismo Señor, en un trepador, en un ladrón de ovejas y en un bandido. Hay gente, hermanos, que en esto de las divisiones lo que hace precisamente es eso: hacer algo sobre fundamento ajeno. No le ha costado nada. No, hermanos y hermanas, se han dedicado al trabajo, sino que simplemente lo que hacen es dormirse a un grupito de gente para ver qué hacen, para llevárselas de pastor. Y como tienen serios problemas psicológicos o tienen otros intereses económicos, entonces fundan sus iglesias. Pero eso, hermanos, es el peor pecado que una persona puede cometer en el cuerpo de Cristo, porque es dividir la iglesia que Jesús compró. Por eso, hermanos y hermanas, dice el verso 2:
El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y dice el verso 3, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Vea, el único autorizado para entrar en contacto con las ovejas es quien pasa el debido proceso. Por eso es que Jesús dice, el que entra por la puerta. Si tú no entraste al ministerio por la puerta, tu única calificación es lo que Jesús ya dijo: trepador, ladrón y bandido. Porque es Jesús el que tiene que abrirte la puerta. Y por eso es que dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Obviamente que al mismo tiempo que Jesús es la puerta, Él también es el pastor. Entonces, hermanos, aquel a quien el portero le abre la puerta para entrar al redil, ese es el pastor, el que entra en ese proceso. Pero hay algo más. Las ovejas escuchan la voz del pastor, y por conocer, hermanos, el redil, la voz de su pastor, las ovejas lo siguen, la llama por su nombre. Yo le aseguro que si su esposo o su esposa o su hijo le llamara por teléfono de un número desconocido, usted rápidamente distinguiría la voz de su hijo, la voz de su esposo o de su esposa, por la cercanía, por la familiaridad. Lo mismo ocurre con las ovejas. Las ovejas saben distinguir la voz de su pastor. En primer lugar, distinguen la voz de Cristo. Y al distinguir la voz de Cristo, dice la Biblia que no solamente saben distinguir su voz, sino que el buen pastor las conoce por nombre. Eso es lo que dice la Biblia, que las llama por su nombre. Es decir, que el buen pastor Jesucristo nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre, hermanos, y nos llama. Entonces, ahí hay un elemento importante. Cuán importante es que el redil o las ovejas sepan distinguir la voz de su pastor, y cuán imperioso es para el pastor tener cercanía con sus ovejas. Como alguien dijo en alguna oportunidad, qué importante es que el pastor huela a ovejas. Si un pastor huele a otra cosa, huele a dinero, huele a fama, huele a protagonismo, huele a activismo, no va a oler a pastor. Pero el pastor, hermanos, es consciente de que las ovejas se ensucian, algunas son pulgosas, otras, hermanos, son berrinchudas, otras son bien mansitas, otras son bien bravas. Pero el pastor las ama a todos por igual y se relaciona con ellos. Hay ovejitas que quizás están bien lanudas, otras que están un poco pechitas, otras quizás tienen parásitos, pero el buen pastor las ama a todas. Por eso, hermanos, una clave en el ministerio es que el ministro tenga la capacidad de desarrollar una vocación pastoral, y eso no se logra de la noche a la mañana. Ser pastor no se logra como muchos creen detrás de este púlpito, porque muchos, cuando hablan de querer ser pastor, lo que ven es esto. Lo que ven es que salga una publicidad en una red, lo que ven es que su predicación salga por los medios. Pero esas cosas, hermanos y hermanas, aunque son parte del ministerio, no es lo fundamental. Lo fundamental tiene que ver con la cercanía hacia las personas. Lo fundamental tiene que ver con crear lazos de amistad, que usted pueda estar listo para ayudar a las personas. Si usted piensa que la tarea ministerial solamente se limita a la predicación, es un mal enfoque. Por eso cuán importante es que acá, al menos en la iglesia, y hablo a nivel de nuestra denominación, usted sabe, hermanos, que los que han llegado o los que hemos llegado al ministerio venimos desde las células.
Venimos ahí trabajando desde las células, líderes, supervisores, y ahí el Señor sí quiso abrirnos un poco más el portillo para entrar a más ovejas, pero eso fue el Señor el que lo decidió. Recuerdo en una ocasión que hay un hermano, ojalá no me esté escuchando, pero él no es de la iglesia, y con él tengo una buena relación de amistad, y me dice: hermano, me dice, cuando tenga necesidad de un pastor, aquí estoy yo. Usted ya sabe cuál es mi currículum, usted ya sabe cuántas licenciaturas, maestrías y doctorados tengo, usted sabe cuál es mi experiencia. Y yo siempre me hago el loco, hermano. Trato la manera de cambiarle la conversación, porque él cree, hermanos, que los que llegamos acá, llegamos de un solo por la puerta de adelante. Pero no, hermanos, todos comenzamos con algo pequeño. Es más, el principio de la iglesia es ser fiel en lo poco. Si tú no puedes ser fiel ni siquiera a tu célula, no aspires al ministerio. Si tú no puedes ser fiel a una designación pequeña como cuidar niños, no esperes que Dios te llame a algo más. Tienes que ser fiel en lo poco, y ese es el proceso. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Jesús, que es el príncipe de los pastores, como dice Pedro, va a dar su recompensa a aquellos a los que Él mismo le permitió acercarse a su redil. Entonces, ¿qué somos nosotros los pastores? Somos ayudantes del príncipe de los pastores. ¿Y cuál es la responsabilidad de la iglesia? Lo que dice el escritor a los hebreos: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Los que han sido llamados al ministerio van a dar cuenta al Señor de las ovejas que el Señor les encomendó. Por eso es que Spurgeon en algún momento él decía: mira, si puedes evitar el ministerio, evítalo. Evítalo, por todas las complejidades que el desafío ministerial tiene. Ahora, dice el verso 4: cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Entonces vea, en ese versículo 4 Jesús está haciendo una distinción entre su rebaño y el que no lo es. Porque dice el 4: cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, las que le pertenecen. Jesús va delante de sus ovejas, porque hay otras que no son ovejas, son cabras. Y Jesús no es pastor de cabras, Jesús es pastor de ovejas. ¿Cuántas ovejas hay acá? ¿Y cabras? No, ¿verdad? Todos somos ovejas, espero que seamos ovejas. Pero ¿cuál es la clave de la oveja y la cabra? La diferencia entre la oveja y la cabra. Bueno, las ovejas dejan que su pastor vaya adelante, dejan que Jesús vaya adelante. Por eso es que dice: va delante de ellas. ¿Y qué hacen las ovejas? Lo siguen porque reconocen su voz. Entonces la clave de ser oveja de Jesús es que reconozcamos su voz. Pero no solamente que la reconozcamos, sino que que la sigamos. Y aquí es donde yo le decía, hermanos, que esta narración del capítulo 10 es una narración que va de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Porque le vuelvo a preguntar: ¿quién le hizo caso a Jesús en la sanidad que se operó en el ciego? El ciego. ¿Por qué el ciego obedeció a Jesús? ¿Por qué el ciego fue al estanque de Siloé, se lavó, hizo caso a Jesús? Porque era su oveja, porque era oveja de Jesús. ¿Por qué los fariseos no hicieron caso? Porque los fariseos incluso hasta juzgaron a Jesús de pecador.
Porque ellos no eran ovejas, eran cabras. Porque las cabras hacen lo que ellos quieren. Y dice el verso 5, otra característica: jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él, porque no reconocen la voz de un extraño o del extraño. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Es Jesucristo. ¿Qué pasaría si de repente viniera alguien y nos dijera: hermanos, miren, Jesús ya no es el centro de la iglesia, sino que el centro de la iglesia ahora va a ser esta filosofía, o el centro de la iglesia ahora va a ser esta nueva comprensión? Ustedes inmediatamente sacarían a patadas a ese falso maestro, ¿sí o no? Porque no podemos cambiar el fundamento que ya fue dado. No podemos cambiar a nuestro buen pastor. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? ¿O alguien tiene problemas, o alguien quisiera cambiar a Jesús y cambiarlo por otra persona o por otra cosa? Creo que no. Entonces, las ovejas jamás van a seguir a un desconocido. Las ovejas pueden ser torpes, de hecho que son miopes. Las ovejas, hermanos, son animales débiles, indefensos. Pero las ovejas no se van a dejar llevar por cualquiera, porque van a distinguir la voz del buen pastor, que es Cristo. Amén, hermanos. Y dice el versículo 6, y aquí está más claro: Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. ¿Por qué no captaron el sentido de sus palabras? Porque no eran de su redil, porque no eran de su grey. Ahora yo quiero preguntarle: ¿usted ha entendido lo que le he dicho, hermano? ¿Cuántos han entendido que Jesús es el buen pastor y que Jesús es la puerta? ¿Y para usted Jesús es su buen pastor? ¿Cuántos hemos entrado por Cristo? Entonces usted es parte de la grey del Señor. Usted lo entendió, pero ¿por qué los fariseos no lo entendieron? Porque no eran parte de su grey. Haciendo nuevamente la conexión entre ir atrás y hacia adelante, atrás y hacia adelante. ¿Por qué el ciego, ex ciego, sí entendió las palabras de Jesús? Porque era parte de las ovejas de Jesús. ¿Por qué los fariseos no entendieron y siguen sin entender a Jesús? Porque no son ovejas de su prado. Y ahí, hermanos, esto nos deja una importante lección, porque Jesús va más adelante y dice: por eso volvió a afirmar: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Y Jesús dice: todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando estaba hablando de que todos los que vinieron antes de él eran unos ladrones y unos bandidos? Se estaba refiriendo a los mismos religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas. Tenían, hermanos, la responsabilidad de cuidar a Israel como grey, como rebaño del Señor. Pero para muestra un botón, cuando Jesús va al templo y ve la mesa de los cambistas, y ve mesas llenas de dinero, y ve a la familia del sumo sacerdote haciendo negocios junto a su clan familiar, ¿qué dijo Jesús acerca del templo? Que habían hecho de la casa del Señor, ¿qué? Cueva de mañosos, cueva de ladrones. Entonces vea, esto también, hermanos y hermanas, nos debe de introducir a los que ya estamos en el ministerio y a quienes aspiran a llegar, que la motivación de ser ministro de la palabra no debe de ser el dinero.
Porque hay gente, hermanos, que ve esto como: aquí me voy a alivianar. Aquí voy a ver cómo trasquilo a la gente. Aquí voy a ver cómo le saco un poquito de dinerito a las personas. Aquí voy a ver cómo me aprovecho de él o de ella. Y lamentablemente manchan y deshonran el santo ministerio. Pero Jesús está diciendo algo: que quienes tratan a las ovejas como mera mercancía son bandidos y ladrones. Yo recuerdo una vez a una persona, gracias a Dios no de la iglesia, me decía: ni modo, yo a ser pastor me dedico, me dijo, porque me fue mal en el trabajo, no me superé, y ahora pues ni modo, tengo que aguantar a esta gente. Así lo veía él. Yo no sé si les he contado, pero recién venido acá a Santa Ana, vino una persona y andaba preguntando por el pastor Mario, porque él pensaba que todavía el pastor era el pastor titular de esta iglesia. Hasta que un hermano le dijo: mira, el hermano Mario es el pastor general, pero hay un pastor encargado de la iglesia, puede hablar con él. Ah, pues mejor, dijo. Bueno, la cosa es que lo subieron a la oficina y de repente él me dice: oiga, me dijo, fíjese que yo soy empresario, me dijo, y a mí me gusta invertir dinero y ganar dinero. Así, de crudo me lo dijo. Entonces yo invertí, me dijo, en un terreno, construí un local, me dijo, grande, por aquí arriba. Contraté a un pastor y yo quería que ese pastor me diera dinero. Le puse el local, le puse sonido, le puse instrumentos, le puse sillas y el local grande, me dijo. Pero él solamente lograba reunir unas 20 personas y con 20 personas no logró nada, me dijo. Entonces yo venía, me dijo, para ofrecerles el local grande, me dijo, porque yo veo que usted tiene bastante gente, me dijo. Y a propósito, me dijo, ¿y cuál ha sido la clave de ustedes?, me dijo. Porque aquí hay pisto, me dijo. O sea, él lo veía así, ¿verdad? Y por eso es que me estaba ofreciendo un gran local, porque a él le fue mal con ese su negocio que quería montar. Pero ¿qué vemos ahí, hermano? A un bandido, a gente que quiere trasquilar a las ovejas. Por eso es que Jesús dice: todos aquellos que no vieron a las ovejas como ovejas son unos ladrones y unos bandidos. Y por eso es que las ovejas no les hicieron caso. Es que las ovejas pueden ser ovejas, pero no son tontas. Entonces viene Jesús y dice, nuevamente vuelve a reiterar: yo soy la puerta, y el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. Entonces vea lo que Jesús está haciendo. Jesús está alimentando a las ovejas. Jesús está proveyendo a las ovejas. Jesús está cuidando a las ovejas, que es el llamado al ministerio también, que en ocasiones va a demandar ese sacrificio también. Entonces, hermanos, llegado a este punto, ya no vamos a poder avanzar al verso 10, pero solo le quiero decir algo. Jesús no solamente nos habló bonito, Jesús dio la vida por sus ovejas, y eso lo cataloga él como el buen pastor. Amén, hermanos. Así que aprendamos de Jesús, hermanos, cómo él cuidó a las personas. Y si usted tiene un anhelo de servir al Señor, sepa que el ministerio no debe de ejercitarse o ejercerse por conveniencia, porque quiero ganar protagonismo. Y como ya le dije, hermanos, hay gente que no le ha ido bien en la vida, ¿verdad? No le fue bien en los negocios, no le fue bien en el trabajo, entonces de pastor me voy a meter, dicen. Entonces a ellos les llena mucho que les digan pastor, reverendo. O sea, pero no, hermanos, la iglesia no se trata de ningún hombre. La iglesia se trata del buen pastor que dio su vida por sus ovejas, de los cuales estamos nosotros. Amén, hermanos.
Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados, rápidamente quiero hacer una invitación. Si hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Vamos a orar por usted. Jesús quiere ser su buen pastor. Jesús no le va a pedir nada, al contrario, Jesús le dará la vida que Él ha prometido. Nos llevará por lugares de pastos delicados. Él quiere pastorear su vida. ¿Oirá la voz de Jesús y lo seguirá? Esa es la pregunta. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida al Señor? Póngase en pie. Si no lo hay, hermanos, oremos al Señor y agradezcamos que Él es nuestro buen pastor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor, porque diste tu vida por nosotros. Y siendo el príncipe de los pastores, nos das un modelo a seguir para todos aquellos que hemos sido llamados al ministerio. Señor, yo te quiero pedir en esta noche por aquellos que ahí en su corazón tienen ese anhelo y ese deseo. Algunos tienen ese sueño, otros ya tienen un llamado de tu parte. Quiero pedirte, Señor, que ellos puedan ser fieles en lo poco, que ellos sigan el proceso, que las cosas no son tan rápidas como el mundo nos hace creer, sino que debemos de seguir un proceso en el que tú nos invitas a entrar en contacto con tus ovejas. Tú nos abres la puerta, porque tú eres la puerta, y solo tú nos puedes dar el ingreso para entrar en contacto con tu redil. De lo contrario, solamente seremos trepadores, ladrones o bandidos. Libra a esta Grey, esta iglesia local, líbrala de personas que desean ver en ellos simplemente un interés egoísta. Líbranos, Señor amado, de las divisiones, aunque son parte también del crecimiento del trigo que junto a la cizaña crece. Pero aquellos que son tus ovejas, presérvalos para que escuchen siempre la voz de tu palabra y permanezcan fieles a quienes tú has instituido, Señor, como ministros reconocidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuertes ofrendas de palmas al príncipe de los pastores. Y en gratitud ofrendamos y diezmamos. Vamos a cantar al Señor. Gloria a Dios. Pueden pasar los hermanos y glorificamos al Rey de Reyes.